Bienvenidos a un nuevo video con casos trágicos para no dormir con Samantha y Elsie. Y hoy presentamos la historia que inspiró el alerta Amber. Amber Hagerman tenía 9 años cuando fue secuestrada a plena luz del día en Arlington, Texas. 4 días después, su pequeño cuerpo fue hallado en un canal de desagüe. Había sido brutalmente golpeada, abusada y degollada. Ocurrió en 1996 y nunca encontraron al culpable. Su asesinato fue una clave para la creación del famoso sistema de protección de menores secuestrados y en grave peligro, que salvó a cientos de niños en el mundo. Para introducir al tema, es importante saber que los padres de Amber se habían separado y Donna, la madre de Amber, fue contactada por el canal local de WFAA para documentar su vida de madre soltera, así que el canal local estaba con ellos la mayor parte del tiempo. La tarde de invierno del miércoles 13 de enero de 1996, Donna y sus hijos dejaron su departamento en un complejo en el este de Arlington para ir al parque. Como estaban cerca de la casa de sus abuelos Glenda y Jimmy Whitson, los padres de Donna, fueron a visitarlos. Era el barrio donde Donna había crecido, por eso lo conocían muy bien y se sentían seguros. Eran alrededor de las 3 de la tarde cuando Amber se subió a su bicicleta y su hermano menor Ricky, de 5 años, iba detrás de ella. Prometieron no ir más allá de una cuadra, pero desobedecieron un poco. Siguieron unos metros más hasta la calle East Auburn Street, donde estaba el estacionamiento de una tienda de alimentos abandonada llamada Winn-Dixie. Unos minutos después de llegar, Ricky le dijo a Amber que quería volver a la casa. Ella prefirió quedarse. Él se marchó y Amber quedó sola. De pronto, un hombre entró rápidamente con su pick-up negra al estacionamiento. Se bajó corriendo, la agarró por la fuerza y la metió en la camioneta. Amber llegó a pegar un grito y a patalear, pero el hombre fue más rápido y en segundos escapó manejando a toda velocidad. Eran las 5:18. Hacía 8 minutos que Amber había dejado la casa de sus abuelos. Esto se sabe por un único testigo que tuvo la causa y que habló inmediatamente, Jim Cable, un jubilado maquinista de 78 años que vio la escena desde su jardín trasero. Había escuchado el grito de Amber y al levantar la vista sorprendido observó claramente el secuestro. Llamó a la policía, que demoró solo minutos en llegar. Describió al atacante como un hombre blanco hispánico de entre 25 y 40 años, de 1,80 m de altura y con textura mediana. El abuelo de Amber había decidido ir a buscarla cuando vio llegar a su hermanito menor a la casa. No quería que su nieta se quedara sola por ahí. En un rato, la vida de los Winston Hagerman se transformaría en una dramática noticia nacional. Amber había sido secuestrada a plena luz del día y a la vista de muchos. Apenas ocurrida la denuncia, la policía de Arlington comenzó a buscar frenéticamente a Amber. Decenas de voluntarios se sumaron a la desesperada familia. Helicópteros sobrevolaban el área y el FBI llegó al estado de Texas para colaborar con el caso. 4 días después del secuestro, el 17 de enero por la noche, las esperanzas de la familia quedaron definitivamente sepultadas. Un hombre que paseaba a su perro encontró el cadáver de Amber en un canal de desagüe, cerca de un complejo de departamentos llamado Forest Ridge. Eran las 11 de la noche. El pequeño cuerpo se hallaba boca abajo, le habían quitado la ropa, tenía el cuello cortado y estaba lleno de moretones y solo llevaba puesta una media en su pie derecho. Amber estaba a 8 kilómetros de donde había sido secuestrada. Los forenses fueron precisos. Amber había muerto el 15 de enero, 2 días después de su desaparición en manos de su captor. Las pericias determinaron que ella había estado viva durante 48 horas y había sufrido torturas antes de morir. La autopsia reveló que Amber había sido abusada y golpeada varias veces antes de ser degollada con 5 profundos tajos. Luego había sido arrojada al arroyo de drenaje.
El sargento a cargo de la investigación, Mike Simmons, explicó: en ese momento hubo una gran tormenta y Amber no solo estuvo sumergida, sino en un lecho de agua que corría, y eso obviamente dificulta encontrar evidencias. Lamentablemente, el agua que corrió sobre su cuerpo había limpiado toda evidencia. Pero lo más terrible del caso era la conclusión de los peritos, de que el criminal la había matado 2 días después del secuestro. Ningún padre podía imaginar algo más aterrador que esas 48 agónicas horas de Amber con un psicópata asesino. La policía continuaba con la búsqueda desesperada de pistas. Se armó un grupo con 50 especialistas para investigar el caso. Vieron decenas de veces los videos de las cámaras cercanas a los departamentos donde se encontró el cuerpo. Lo único de lo que estaban seguros era de que el asesino conocía bien el área donde había tirado el cadáver. También creían que vivía solo, ya que la había tenido cautiva, pero los meses pasaron y no surgía ni un solo indicio. Apenas ocurrido el asesinato, Diana Simone, una madre de Fort Worth, contactó a un radio local. Se quejó y cuestionó a los pronosticadores del tiempo, diciéndoles que daban muchas alertas meteorológicas, pero que no había ninguna alerta al público sobre el secuestro de Amber. El enojo de esta mujer, que jamás había conocido a la víctima, fue el puntapié inicial de una idea que se convertiría en el legado más importante de esta horrenda muerte: el Alerta Amber. Ese mismo año, 7 estaciones de radios locales establecieron un sistema de alertas llamadas Amber Hegerman. Rápidamente la idea se extendió, luego se creó el acrónimo Amber para esta alerta, que además de recordar a la víctima significaba American Missing Broadcast Emergency Response, que viene a ser en español algo así como Respuesta Americana de Emergencia para la Desaparición. Lamentablemente, la investigación sobre Amber Hegerman, a pesar de las incesantes movidas de la policía y de sus obstinados padres, se mantuvo estancada. No hubo ninguna pista certera. En 2016, cuando se cumplieron 20 años del crimen, la policía reveló que habían investigado alrededor de 8,000 pistas y que seguían recibiendo denuncias anónimas. Donna dijo en una conferencia de prensa en 2016, con Ricky a su lado, que no iban a desistir jamás de la búsqueda del culpable. Su asesino está allá afuera todavía. Amber necesita justicia. Bueno, pues eso fue todo del caso que inspiró la alerta Amber. Nos vemos el próximo domingo con otro caso.